De viva voz, Sandra Romandía, directora editorial de la revista virtual MX, articulista del Universal y colaboradora para fortuna nuestra de este espacio. Mi entrañabilísima Sandra, muy buen día. Hola, muy buen día, qué gusto saludarte, Ricardo. En tu columna, ¿cuál es la historia del periódico El Universal?, haces un análisis de las dos administraciones recientes en relación a la corrupción y te planteas dónde ha habido más funcionarios corruptos, en la administración de Enrique Peña Nieto o en la actual del presidente López Obrador. Sandra, te escuchamos con el gusto de siempre. Muchas gracias. Sí, miren, esta columna titulada "Con AMLO, más funcionarios corruptos que con Enrique Peña Nieto", pues como sabemos, Ricardo, uno de los elementos fundamentales de campaña de Andrés Manuel López Obrador pues fue el discurso al combate a la corrupción. Hace apenas unos días, el 21 de febrero, incluso dijo en su mensaje de la mañanera: para conservadores, pañuelito blanco, ya no hay corrupción. Y luego, un día después, la Auditoría Superior de la Federación reveló las observaciones de la cuenta pública del 2020, que como vimos vienen con más de 1,000 observaciones por más de 60,000 millones de pesos, que bueno, ya en sí no es poca cosa. Pero como mencionas, particularmente me enfoqué en revisar entre esos resultados lo referente a una parte que se llama promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, que es el término utilizado para cuando los servidores públicos que manejan dinero se conducen de manera contraria y deben de ser sancionados por malversar las arcas. Revisé entonces en 2018, que fue el último año de Enrique Peña Nieto, y encontré que la auditoría determinó que había 933 casos de sanciones a servidores públicos. Pero en la cuenta del 2020, es decir, el segundo año completo de Andrés Manuel López Obrador, cuando podríamos decir ya pudo haber barrido la casa, por así mencionarlo, hubo 1,482 funcionarios bajo sanción administrativa, es decir, mucho más del 50% que con Peña. ¿Cuál es la historia de esto? ¿O qué pone al descubierto esto? Este incremento revela y deja ver cómo la corrupción pues continúa en el aparato de gobierno federal, sea por dolo, por ineficiencia, por omisión, porque se relajaron las medidas, se olvidaron los candados o protocolos para garantizar el buen uso del dinero público, pero el punto es que se está usando el dinero peor que antes, y algo está pasando que está provocando estas fallas. O fue la escoba que le quedó muy chica, o la escalera le está estando demasiado grande. Cualquiera que sea la respuesta, ni el pañuelo ni la escoba están evitando los actos de corrupción en este gobierno, cuando ha sido el mayor discurso. ¿Dices cualquiera que sea la respuesta, así? Sí, es decir, insisto, aunque le quedó grande, digamos, las palabras de decir que iba a barrer con la corrupción, no sirvieron la metodología para terminar con los actos, pues con los malos actos de funcionarios públicos. Fue puro discurso, pero las cosas están peor, Ricardo. Es decir, creo que lo que nos debe alarmar como ciudadanos, y desde el punto de vista que los periodistas que narramos la historia o lo que está pasando actualmente, es que tanto, ya lo dice la auditoría, lo dicen los reportajes de que continúa la corrupción, lo dicen señalamientos de índices internacionales, y estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación y el número de funcionarios que se incrementó muchísimo, que detectaron que están usando mal dinero, pues realmente debe de ponernos antenas para decir, bueno, ya es probable que muchos indicadores ya coincidieron y son datos duros y son también anécdotas, y en fin, todo apunta hacia lo mismo. La corrupción continúa y probablemente es mayor. Sandra, a partir de, bueno, ya ha habido algunos antecedentes, pero a partir sobre todo de este fenómeno de la casa gris, han surgido nuevas denuncias que tienen que ver con fenómenos de corrupción, este asunto que no sabemos cómo va a derivar todavía del señor Scherer y probables abogados coludidos en una suerte de cadena de extorsión y corrupción, las revelaciones recientes de nuestro colega de páginas, Mario Maldonado, en relación a la cantidad de compañeros de los hijos del presidente que están en cargos importantes y muy jugosos en la
administración pública, en fin, nuevas declaraciones y revelaciones que están surgiendo. ¿Tú tienes la impresión de que se ha jalado la punta de una madeja y que vamos a seguir teniendo este tipo de revelaciones, las irregularidades, por supuesto, ya denunciadas en la auditoría y algo más? Todo apuntaría a que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos sabemos, la corrupción es un sistema que se lleva dentro de un cuerpo, que en este caso el cuerpo es el aparato de gobierno federal. Cuando empieza este aparato de gobierno, si nos recordamos un poco, los primeros reportajes que pudieron documentar que la corrupción persistía o que había elementos con pasados oscuros, pues tenían que ver con personas cercanas al presidente, pero no en sí al presidente, es decir, con Bartlett, como recordaremos aquel reportaje, con otros funcionarios que ya tenían o venían cargando sus historias, ¿no? Pero a partir de que ha ido transcurriendo los meses o los años en esta administración, pues cada vez salen más historias relacionadas más directamente al presidente. Entonces, no sé si debería de sorprendernos pues lo que podamos encontrar después, sea, insisto, por los canales de investigación de los organismos para ello, como la auditoría, sea por el lado de los reportajes o por otras denuncias, como bien mencionas, que pueden venir hasta desde la ciudadanía, pero que no nos han dejado de sorprender. Sandra, como siempre, muy aleccionador escucharte. Gracias por tu participación generosa con nosotros. Te mando mi abrazo reiterado de siempre. Gracias, Sandra Romandía. Muchas gracias y saludo a todo tu auditorio. Muy buen día. Buen día.